Ojo esta vara. Los villanos de las historias que veían nuestros padres son muy distintos de los que tenemos nosotros y de los que van a consumir nuestros posibles hijos. Cool. ¿Alguna vez les ha pasado que leen un libro, un cómic, ven una película, juegan un videojuego o escuchan una historia donde el villano se roba el show? Muchas veces son la mejor parte de una historia, ¿verdad? Amamos odiarlos, nos encanta temerles y a veces nos hacen sentir un poquito identificados con ellos. Y si sentís que estás un poquito de acuerdo con ese plan diabólico, sentís lástima o empatía por ellos, no solo sos vos. ¿En qué momento pasamos de un Drácula, que su motivación principal fue retratada popularmente como "debo chupar sangre para vivir", a Thanos, un villano que quiere hacer del universo un mejor lugar porque sabe que lo que nos tiene tan mal es la cantidad de seres que están utilizando nuestros recursos? Antes teníamos a ese villano que se encrespaba el bigote maléficamente riendo, ¡wahahaha! Solo querían ver el mundo arder. Ahora podemos ver seres profundos con muchas capas, argumentos racionales y que parecen ser justificados. Para Thanos, la solución es un genocidio aleatorio, sin distinción de género, edad, clase social, casi como un borrón y cuenta nueva, por un propósito que él autojustifica como noble y bueno: darle una mejor oportunidad a las nuevas generaciones. Es realmente seductor, ¿cierto? El argumento, no Thanos. Pongámoslo en nuestros términos. Justo en este momento, la humanidad está encarando una crisis climática mundial. Si tuvieras vos el poder para elegir y decidir qué estarías dispuesto a hacer con tal de garantizar un mejor futuro para las generaciones por venir, ¿estarías dispuesto a sacrificar lo que más amás? Un hijo, por ejemplo, con tal de salvar al resto de la humanidad. Casi que podríamos decir: "Mae Thanos, vos y yo podríamos ser buenos compas, pero querés matar a mi mamá y a mi perro para salvar al universo, mae". Entonces, ¿qué pasó con este retrato del villano? Cuando queremos entender por qué estamos donde estamos, es bueno echar una mirada al pasado. Terminando la Segunda Guerra Mundial, era fácil ver a los Estados Unidos o a los aliados europeos como los héroes, que salvaron al mundo de los malvados nazi y ahora debían vencer a una Unión Soviética y su malvado plan comunista. Todo se retrataba muy blanco o negro. Los buenos contra los malos, nosotros contra ellos. Esta idea de definir contrariedad u oposición va más allá del yo contra el otro, de nosotros contra ellos. ¿Cómo comparo las necesidades de mi familia contra las necesidades de una familia que ni siquiera conozco? ¿Qué tal los ocupantes de un país contra los ciudadanos de otra nación? Son muchos los niveles en los que creamos grupos internos y externos. Están las personas con las que nos llevamos, nos relacionamos e identificamos, y después están los demás. Un psicólogo social llamado Henry Tafel propone que estos grupos, por ejemplo, ser de Mac o PC, católicos o evangélicos, preferir Star Wars o Star Trek, nos dan un sentido de pertenencia, una identidad social. Henry hizo un estudio donde separó a varias personas en grupos aleatoriamente. Les pidió que definieran recompensas para todos los grupos y estos orgánicamente definieron recompensas que beneficiaban su propio grupo, lo cual proponía que solo el hecho de pertenecer a un grupo detonaba un comportamiento discriminatorio hacia los demás grupos. Pertenecer crea en los humanos un sentido de orgullo y buena estima hacia ese grupo, lo cual es nada malo, pero puede crear la idea de esos grupos malos, los otros, los demás, atribuyendo estereotipos que califican como malos porque no son de los míos. Y estos estereotipos negativos se arraigan de la etnia, nacionalidad, religión, nivel educativo, clase social, comportamientos, preferencia sexual, aficiones. Podría continuar todo el día. Y en Costa Rica lo vemos muy representado en la discriminación hacia el inmigrante nicaragüense, por ejemplo, en el olvido de la cultura de la provincia de Limón, en el odio hacia los grupos LGTBQ, la burla hacia el campesino costarricense y algo que me toca personalmente, el desarraigo de la historia y cultura indígena de nuestro país. Lo vemos en todos los niveles. Este de la capital versus oeste de la capital, Caribe versus Pacífico, Saprissa versus la Liga, Cartago contra todo el mundo, solo porque se acuestan a las 6 de la tarde, no hay vida nocturna, tienen los cachetes rojos y comen papas a toda hora. Hashtag Cartaguito campeón. ¡Gol del equipo cartaginés!
Volviendo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que no pertenecía a lo conocido, lo usual, era lo villano. Ya fueran asiáticos, rusos, alemanes o extraterrestres, todos compartían la característica de ser los otros, que atentaban contra la manera de vivir, sus valores, contra sus perritos calientes y pay de manzana bien gringos, o si fuera nuestro caso, de arroz con leche y sandwichitos de pepino. Desde entonces las cosas y como retratamos a los villanos en nuestra cultura, cómics, películas, videojuegos y literatura ha evolucionado. Los villanos ahora son el producto de una división que sigue incrementando. De opinión, de religión, de moral, los villanos ahora representan nuestro escepticismo hacia el sistema. Antes podíamos ver cómo un villano trataba de infiltrarse en los sistemas buenos para corromperlos. Ahora vemos cómo tratan de infiltrarse a un sistema, pero para convertirlo en lo que ellos llaman mejor. Pero bueno, estamos utilizando mucho las palabras bueno y malo. Ya que estamos hablando de villanos, sin lugar a duda, debemos hablar de qué es bueno, qué es malo, qué es maldad y qué es malvado. La palabra maldad sufre de muchas expansiones semánticas. Le damos características de maldad a personas, a corporaciones y hasta gatos. Lo que consideramos malo ahora era considerado bueno hace unos años. Entonces, vamos a tratar esta palabra maldad como lo malo potenciado, la expresión de lo indeseable. La gente malvada transgrede lo que denominamos como bueno y comúnmente podemos llamarle a esto un código moral. Por ejemplo, asaltar a un carajillo para robarle el Churchill que se estaba comiendo está mal o es malo. Pero robar niños en una nave espacial que utiliza Churchill como combustible para vender estos niños en otros planetas, eso es realmente malvado. El filósofo Immanuel Kant dijo que no es solo el grado en el que alguien actúa de manera no buena. La persona malvada lo hace con esa intención, con premeditación y alevosía, o sea, a propósito. Esa maldad radical, como le llama Kant, es cuando alguien ignora intencionalmente el ser y hacer el bien por llevar a cabo sus propios deseos personales. Como cuando te metes en el carril que es para doblar a la izquierda solo para meterte en el carril de la derecha a la fuerza y saltarte toda la fila. Ustedes saben quiénes son. Por otro lado tenemos la maldad natural. El cáncer es un mal natural, los huracanes y terremotos son males naturales, la sapriora es un mal natural para muchos. Y los animales, estos definitivamente no tienen un código moral, ni siquiera la idea de lo que es correcto o incorrecto. Pero cuando vemos un tiburón comiéndose una foca o una leona cazando una gacela bebé, les atribuimos una malicia sin ningún fundamento. Por eso hay que separar estos villanos y su maldad pensando en si tienen una motivación para hacerlo o si tienen un propósito. Antes era más normal ver ese tipo de villano en la cultura pop, el que es malo solo por el hecho de ser malo. Cumplía un rol de darle una posición al héroe. Se quedaban algo unidimensionales y poco interesantes. Perfectamente podría ser la razón por la que nadie quería los muñecos de Mumbra y de Skeletor, sino los de Leono y He-Man. Pensando en esa oposición, podemos meterlos en varias categorías. Villanos, antagonistas, antihéroes, antivillanos, pueden ser varias. El antagonista se opone al héroe, pero no es necesariamente malvado. El villano busca hacer daño, no le importa qué tenga que hacer para lograr su cometido. Un antagonista podemos verlo retratado en Fletcher de la película Whiplash, donde funge como la oposición a Andrew, el protagonista, solo para al final sembrar la duda en la audiencia de si lo que logra en Andrew era realmente su propósito en todo momento. Los antihéroes no tienen lealtad a lo bueno ni a lo malo. No calzan en el arquetipo de villano ni de héroe. Un buen ejemplo es Deadpool, que es un mercenario que mata gente por dinero y ocasionalmente quiere hacer algo bueno. O Vegeta de Dragon Ball Z, que ha salvado la Tierra casi tantas veces como ha intentado destruirla. Su motivación es ser el más fuerte y se ha visto corrompido para lograrlo eventualmente. ¡Estás deforme! ¡Pareces un globo mal inflado! Los antivillanos son esos que tienen un propósito relativamente bueno y noble. Tienen sus virtudes y metas heroicas, pero lograr su cometido conlleva acciones malvadas o indeseables. Un ejemplo de estos son Vincent y Jules de Pulp Fiction. Son malvados, sí, pero al conocerlos en su peli podemos ver sus motivaciones y características con las que podemos simpatizar de alguna manera. Otro ejemplo es Black Adam, introducido como el archienemigo de Shazam, a quien Dwayne Johnson le dará vida en la secuela de la película de DC Comics. Se corrompió a causa de su poder. Es un buen líder, se preocupa por su gente y es ocasionalmente noble, pero no podemos confiar en él. Harley Quinn es vista como villano, pero tiene su propia justicia y la lleva a cabo.
Inclusive muestra humanidad y aspectos con los que nos podemos identificar en su relación de sororidad con Poison Ivy, y también podemos empatizar con su pasado de abuso por parte de su expareja, Joker. Y cómo hablar de villanos sin hablar de este. Lo que hace tan bueno a un villano es su motivación. Tomemos a Loki, por ejemplo. Lo que busca es la aprobación y amor de su padre Odín. Esto mueve sus acciones y en las películas de Thor y Avengers lo vemos representado. Muy diferente es el Guasón o Joker. No quiere poder, fama ni dinero, es un nihilista. Y el nihilismo es una filosofía de rechazo de principios, morales o religiosos, muchas veces basados en la creencia de que la vida no tiene un significado o que nada importa realmente. Hashtag Freddie Mercury. Joker tiene un completo desapego por sus secuaces, no le importa ni su propia vida, como cuando lo vemos en Dark Knight de Christopher Nolan, riendo con locura en el momento en el que Batman lo lanza de un edificio a lo que parecía ser su propia muerte. Lo único que parece motivar esta versión de Joker es que quiere corromper a los demás, abandonar sus morales, inclusive si eso involucra que él mismo muera, al tentar a Batman a romper la única regla que él tiene de no matar. Propone que todos los humanos somos bestias, que el caos es lo único que reina y buscar encontrar la incongruencia entre lo que decidimos que somos y lo que realmente hacemos. Joker ha sido retratado a través de videojuegos, cómics, series y películas. Sus versiones varían, pero su personaje se ha mantenido realmente fiel a este pensamiento. Aquí en Cool Pop Cha nos encanta la versión de Joker de Joaquin Phoenix, que propone que ese nihilismo es producto de la falta de respeto y reconocimiento como ser humano que sufre el personaje de Albert. Nos hace preguntarnos si realmente el fin justifica los medios, porque muchos de estos villanos ciertamente proponen un punto interesante, ¿verdad? Fue Niccolo Machiavelli quien acuña el término "el resultado justifica los medios" en su libro El Príncipe. Maquiavelo, como se le conoce en español, propone que no deberíamos ver a un político como malvado o inmoral solo porque miente, engaña y manipula. El buen político es el que lleva honor al Estado, que lo que los ciudadanos realmente necesitan es efectividad y que estos a veces requiere sacrificios. Maquiavelo, al ser cuestionado con si un príncipe debería ser amado o temido, respondió que sería maravilloso sí ser amado y obedecido, pero que un gobernante debería infundir temor a las personas, que un buen gobierno no va necesariamente con la ética cristiana de ese momento que hablaban. Utiliza inclusive la frase virtud criminal, que se refiere a la habilidad que debería tener un líder de ser cruel y sin escrúpulos en nombre del Estado y aún así ser bueno. Esto es de lo que muchos villanos podrían agarrarse para justificar sus acciones. Villanos excelentemente escritos como Sephiroth de Final Fantasy VII o Darth Vader de Star Wars. En Costa Rica no tenemos super malhechores, pero ciertamente vivimos una guerra en nuestras carreteras donde lo que importa soy yo y que debo llegar a mi destino sin importar las leyes de tránsito que debo ignorar para lograrlo. Luchamos contra villanos sin rostro que consumen y contaminan nuestros recursos naturales, que envenenan la opinión del pueblo y que distraen con consumismo y entretenimiento de lo que realmente importa, donde la farándula y el espectáculo secuestra la atención invisibilizando la injusticia contra los barrios marginales. Una verdad terrible de nuestro planeta es que muchos de los beneficios y bendiciones que tenemos ahora están fundados en atrocidades. Grandes naciones se formaron en los hombros de la esclavitud, muchos artistas reconocidos robaron ese trabajo a otras personas, la medicina moderna se agarra del sufrimiento de otras especies para beneficiar la del ser humano. Pero bueno, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Estás de acuerdo con lo que hablamos sobre villanos? ¿Cuáles son los verdaderos villanos de Costa Rica? ¿Recuerdan alguno? ¿Cuál es tu villano favorito de cualquier tipo de cultura pop, cómics, pelis, series, videojuegos? ¿Cómo van a ser los villanos del futuro? En Cool Pop Cha queremos hacer una comunidad de personas analíticas y pensantes. Queremos sobreanalizar las cosas para generar buenas conversaciones. Entre todas las personas que participen activamente en la conversación del tema de esta semana, en los comentarios de YouTube, Facebook e Instagram de nuestras redes sociales, vamos a estar rifando este cuadro del Valle Inquietante. Vamos a tomar nuestros comentarios favoritos y responderlos o discutirlos en la segunda mitad del programa, haciendo una mención a quien hizo el comentario con invitados especiales. Unite a nuestra comunidad y participa. Contanos qué otros temas deberíamos abordar, cuál serie, peli o videojuego deberíamos estar sobreanalizando. Como pueden ver, este es nuestro set. Lo construimos nosotros mismos con la ayuda de la gente de Tal Pago. Y aquí les contamos cómo.
Ellos están ubicados en Huachipelín de Escazú. Lo que busca es que la gente intente construir sus propias cosas. Nos acercamos a Fabio y le gustó muchísimo la idea de compartir con nosotros la construcción de nuestro servicio. Él nos dio ideas, nosotros llevamos las nuestras y juntos creamos y construimos lo que tenemos ahora. Vos también podés llevar tu propio proyecto. De Tal Palo te brinda las herramientas, la guía y la asesoría para crear tu proyecto tal y como vos lo querés. Yo soy Juanjo, esto es Cool Popcha y nos vemos la próxima.